y para saber todo lo que es semiología y patologías, ustedes me tienen que dominar anatomía y fisiología. Sé que eso lo han llevado los primeros años, pero vamos a hacer como un pequeño recordaris y de ahí ya nos vamos a centrar en las patologías. Si tienen dudas, me las escriben, yo los leo y hago un descanso y voy explicando. Ya, sí me gusta bastante que hablen o que intervengan, porque sí, yo sé que esto debería ser presencial. Lamentablemente se me cruza con un viaje que ya tenía programado. No tenía yo las fechas cuando ya había comprado mi pasaje y todo lo que ya había organizado. No sabía que me iba a tocar esta fecha. Lamentablemente se cruza. Les pido disculpas por esa parte, pero sí estoy tratando de compensar para que no se atrasen y por eso es que lo estoy haciendo un poquito más didáctico y incentivarlos a leer, ¿ya? Entonces, voy a compartir ahorita mi ponencia. Se las voy a dar al delegado al final, así es que no tienen por qué estar ahí. Bueno, si quieren anotar algo más, porque no todo tampoco está en las diapositivas, ¿no? Hay algo que lo comento. Ya, sí se ve, me confirmas por favor, Yerko, si se ve la pantalla. Sí Si se está puede ver, bien. doctora. Ya lo voy a... Ay, perdón, voy a poner en silencioso mi celular. Entonces, para ver si han entendido la primera clase, alguien que me hable, por favor, y lo voy a anotar realmente, quién está interviniendo, sobre, no el grupo de prácticas que está yendo conmigo, ese grupo de prácticas no, por favor, chicos, pero otros que quieran intervenir ahorita en la exposición, ¿no? Entonces vamos a hablar anatomía y fisiología del oído interno, pero antes quiero que hagan un recuento. Oído externo y oído medio. ¿De qué se encargan? ¿De qué se encarga el oído externo y el oído medio? ¿Cuál es su función? Porque el oído interno sí es muy importante, pero si no estuviese en el oído externo y el oído medio, no podría llegar el sonido, ¿no? ¿De qué se encarga el oído externo y el oído medio? Alguien que me pueda decir, que me levante la mano y que aperture su micrófono. Si no hablan, chicos, nos vamos a quedar acá hasta la medianoche. ¿Alguien? ¿Cuál es la función? ¿Por qué tenemos el pabellón de esa forma, ¿no? O sea, ¿por qué el pabellón no es un triángulo? ¿O por qué no es un rectángulo? Ya, a ver, ya no se alboroten, vamos en orden. Oído, bueno, estas estructuras se van a encargar, ¿no?, de transmitir las vibraciones hasta el oído interno, o sea, del medio al oído interno. Entonces, el oído interno va a ser el que va a transformar estas vibraciones en señales nerviosas Ya, que ya, van a sí, llegar al entonces, cerebro. ya, entonces el oído externo se encarga de captar, ¿no? De captar Claro, el sonido. Ajá. Por eso es que nosotros tenemos el pabellón de esa forma. Por eso tienen esas ondas, esas curvaturas, porque va a ser como una forma de un embudo, durar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, los murciélagos tienen una audición más aguda y es que la forma de sus orejitas también les ayuda bastante, ¿no? En nuestro caso no va a ser así, ¿no? Es un poquito más curvilíneo, ¿no? Pero es con la finalidad de capturar. El oído externo es captura del sonido. ¿Ya? Y el oído medio, ¿de qué se encarga? El oído medio, ¿de qué se encarga?
alguien aparte de Jimena, ¿no? Tu apellido, disculpa, Jimena. Anki Seanco. Ya. Gracias. Alguien en el oído medio. ¿De qué se encarga el oído medio? Ya, los ayudo, ¿ya? Porque creo que no hablaron mucho. A ver, a Aranza del Pilar Hernández. A ver, abre tu micrófono, Aranza. Buenas noches, doctora. ¿Podría Buenas ser noches. como un regulador? O sea, ya que el externo está captando, recibiendo el sonido, el medio se encarga más de transmitir, de regular esas ondas sonoras. O sea, más que nada el oído medio se encarga de amplificar. Realmente es de amplificar. El oído externo captura, transmite, como tú lo has dicho, pero es el oído externo. Van unas ondas, ¿no? A ver, voy a poner mi puntero. Ya. El oído externo, sí se ve mi puntero, ¿no, chicos? Yerko, ¿me avisas? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Se capta el sonido, esto viene así, las ondas sonoras vienen acá, y la membrana timpánica es es un circulito que es más grande que la ventana oval. Entonces, transmiten el sonido por movimiento de palanca mediante el movimiento de los canales de los huesecillos, del martillo, el yunque y el estribo, pero lo amplifican porque lo concentran de una superficie mayor a una superficie menor. Lo concentra y lo amplifica. ¿Por qué? Porque luego va a pasar de un medio aéreo a un medio líquido. Y es diferente que nosotros escuchemos en un medio aéreo que escuchemos en un medio líquido. Es así como ustedes, por ejemplo, escuchan la música, no sé, la cabeza está fuera de la piscina y escuchan muy bien, pero si colocan su cabecita sumergida en el agua, no escuchan lo mismo, porque se pierde. Entonces, el oído medio lo que hace, perdón, es amplificar para que este sonido no se pierda del todo, porque va a pasar a un medio líquido. Y de ese medio líquido, que va a ser mecánico, se va a convertir en uno eléctrico. Y de ella va a pasar al nervio. Y eso ya lo vamos a explicar. Esta cosita ya lo vamos a explicar. Pero esa es la finalidad. Entonces, nuestro pabellón tiene esta forma para concentrar el sonido. Pasa por aquí, hace un movimiento de palanca, la membrana timpánica por eso se moviliza, ¿no? Es una telita bien, yo les digo siempre a los pacientes que es como la telita del huevo, es bien delgadita y eso se transmite por los huesecillos, ¿no? Por una conducción también que no solamente nosotros escuchamos por vía aérea, sino también por vía ósea, ¿no? Se transmite por un movimiento de palanca y esto ya se transmite a nivel de la cóclea. Eso es audición, ¿ya? Y pues también cuando ustedes dirán, pero entonces, doctora, los sonidos que son fuertes, los sonidos que son bajitos, nos van a causar mucho daño. No, para eso también hay músculos tensores, el tensor del martillo, del estribo, que lo que hacen que cuando nosotros tengamos un sonido que sea muy agudo, lo amortiguan, ¿no? O sea, reducen para que ese no sea un movimiento tan grande de los huesecillos, para que no se transmita tan fuerte ese sonido. Es como que una regulación, ¿ya? Eso no, es nuestra forma de protección. ¿Ya? Entonces, la parte anterior de nuestro oído interno, que hemos hablado de la cóclea, se encarga de la audición. Y la parte posterior del oído interno, que son los canales semicirculares y el utrículo y el sáculo, que en eso va a estar el vestíbulo, que es el utrículo y el sáculo, se van a encargar de el equilibrio. Entonces, nuestro oído no solamente se encarga de la audición, sino también se va a encargar, del equilibrio. De esas dos cositas se va a encargar nuestro oído. Ya, entonces el oído interno está dentro de lo que es el hueso temporal. El oído interno nosotros lo podemos dividir en dos partes. Una parte ósea, que es laberinto óseo, y el otro es laberinto membranoso. Este laberinto óseo colinda con
con el laberinto membranoso, pero entre ellas lo que se encuentra es la perilinfa. Y dentro del laberinto membranoso se encuentra lo que es la endolinfa. Y esta endolinfa, el líquido endolinfático, es segregada por la estría vascular y por las células oscuras. Y estas también tienen que tener un sitio de drenaje, porque si no, también aumenta mucho este líquido. Y al aumentar mucho este líquido se va a producir una patología que luego lo vamos a explicar. Pero no solamente lo podemos dividir así como óseo y membranoso, sino lo podemos dividir como el anterior, que es la cóclea, que es audición, y el laberinto posterior, que es el vestíbulo, donde en el vestíbulo va a estar el utrículo y el sáculo, y los canales semicirculares. Dentro de los canales semicirculares tenemos 3. Estos van a ser superior, o también llamado anterior, el lateral, o conocido también como el horizontal, el posterior, que solamente tiene ese nombre, ¿no? Y dentro de los canales semicirculares vamos a tener las ampollas. Cada canal semicircular va a tener una ampollita, como ven aquí. Hablamos de los líquidos, entonces el que está entre el laberinto óseo y el membranoso, que es la perilinfa, va a estar compuesta en su mayor parte por sodio. En cambio, la endolinfa, que es lo que está dentro del laberinto membranoso, es el potasio. Esa es pregunta de internado o de NAM, no me acuerdo, pero de internado de salud, no me acuerdo, pero sí, o sea, sí es importante, así es que por eso lo he puesto con rojo. Entonces, la endolinfa, les había dicho que era producido por la estría y las células oscuras. En el laberinto anterior, es decir, en la cóclea, es producida por la estría vascular, y en el laberinto posterior, es decir, por el utrículo y el sáculo, es producido por las células oscuras. Estos son los que la producen, pero esta tiene que ser reabsorbida por este saco endolinfático. Y en la enfermedad exactamente de Meniere es donde este saco endolinfático no funciona bien. O sea, el espacio de drenaje no funciona. La cóclea ósea, netamente en la parte ósea, acá vamos a ver una estructura, la cóclea está partida en 2, por así decirlo, tiene una forma cónica, que si le extendemos toda la cóclea tiene una forma cónica. La base puede ser de 1 a 2 milímetros, y en la longitud puede ser de 32 a 35 milímetros, pero si la vemos ya no extendida como tal, sino enrolladita, la base va a ser de 9 milímetros y la altura va de ser de 5 a 6 milímetros. Y tiene una forma, como ustedes ven, de un conito. Es un hueso duro, tiene un tamaño definitivo al 5º mes de vida intrauterina y es un tubo ligeramente cónico, ¿no? No es un cono como tal, ¿no? Pero para formas más didácticas se dice que es como un cono, que tiene 2 vueltas y media. Entonces, en este modiolo nosotros vamos a encontrar lo que es el nervio coclear, la punta de lo que es el ápex es el helicotrema, y acá vamos a ver las rampas, ¿no? No es que sean varias, sino que como se ha cortado y como es un tubito que está enrollado, vamos a tener la rampa vestibular, la rampa media o rampa coclear y la rampa timplánica. Entonces acá vemos igual la misma estructura, que es el nervio coclear, el modiolo, el helicotrema, que sería esto, ¿no? La parte más apical, ¿no? El promontorio, que es la primera vuelta, ahí, acá, la primera vuelta de la cóclea, que es el promontorio, ¿no? Y vemos las rampas. Ya centrándonos en lo que es la cóclea membranosa, o también conocida como la parte de la rampa media o rampa o conducto coclear, también tiene una forma triangular. Pero acá lo que vamos a distinguir es que en la ventana redonda que está cubierta por la platina del estribo, como ven acá, el sonido, esta platina va a ocluir o va a generar un movimiento de conducción por la rampa vestibular, que esa era la respuesta en
en el cuestionario, se va hacia el helicotrema y de ahí regresa por lo que es la rampa timpánica. Y al pasar por aquí el sonidito, por estas dos rampas, estimulan lo que es la rampa media. Y en la rampa media, ¿quién está? El órgano de Corti, que es lo más importante realmente dentro de lo que es la cóclea. Dentro del órgano de Corti, que es el órgano sensorial de la audición, es un receptor de vibraciones sonoras. Este tiene membranas. Tiene una membrana que es la membrana tectórea, que es la de arriba, la de abajo, que es la membrana basilar, pero no solamente también va a tener eso, va a tener células tipo 1, que siempre van a ser en una sola fila, células tipo 2, que van a ser en 3 filas y que ahorita les vamos a explicar por qué son importantes. Y también tenemos células ciliadas internas y células ciliadas externas. Esto es importante saber, ¿por qué? Porque luego ustedes van a tener una clase de lo que es exámenes audiológicos, y esto es lo que va a hacer la respuesta. Entonces, las fibras que son eferentes son aquellas que ejecutan la acción, y las fibras que son aferentes, las que son de color azulito, son las que captan la información periférica del exterior y lo envían luego al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eferente ejecuta, aferente capta la información periférica. Y entonces, les había hablado de lo que eran las células tipo 1 y las células tipo 2. Las células tipo 1, también conocidas como las células ciliadas internas, y las células tipo 2, también conocidas como células ciliadas externas. Entonces, ustedes cuando la doctora Pari, si no tengo mala la memoria, hace la clase de lo que es audiología, les va a hablar de lo que es las emisiones otoacústicas. Y las emisiones otoacústicas lo que detectan es el actuar de estas células ciliadas externas. Entonces, las células ciliadas externas, ¿qué van a tener acá? Ya, no me voy a saltar, voy a ir por pasos. La mayor cantidad de células que nosotros tenemos son las células tipo 2, es decir, las externas. Estas están en filas de 3. Estas son externas y estas son internas. En fila de 3. Estas tienen células de sostén. Tienen pobre inervación aferente, pero tienen bastante inervación eferente, ¿no? Entonces son las que ejecutan. Entonces, si ustedes saben que es la que ejecuta, cuando nosotros hacemos las emisiones otoacústicas, nosotros es con un audífono que se coloca en el oídito, lo deben de haber visto porque han rotado ustedes pediatría y ya llevan un año, creo, haciendo emisiones otoacústicas en el hospital. Entonces colocan y en la maquinita ustedes van a ver pass o refer. Pass si pasó el examen, o refer no pasó el examen. Entonces, estas fibras eferentes son las que están contestando en esa maquinita. ¿Ya? Estas fibras eferentes son las que ejecutan y dicen que el niñito sí está escuchando y reacciona. Y mandan, mediante esa sonda que ustedes ven, transmiten que el niñito sí está escuchando por esta reacción. Entonces, las células ciliadas externas son bien importantes en nosotros, ¿no? Pero también no actúan solas, también actúan juntas con las células ciliadas internas, a pesar que son poquitas, son de una sola fila, pero tienen conexión con la membrana basilar, tienen en su mayoría inervación aferente, ¿no? Y una inervación aferente nula, ¿no? Tiene una forma que es como de un cáliz, como de una copita, y esta es más cilíndrica, la tipo 2. En cuanto a la fisiología de audición, ahí ya he dicho más o menos las partes, pero en fisiología de la audición, la cóclea es la que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, bioeléctrica, y va a tener 3 partes, una macromecánica, una micromecánica y una transducción. Ahora, ¿por qué el caracol tiene esta forma, no? ¿Y por qué ustedes ven bastantes numeritos alrededor? Y qué es importante saber, y eso es lo que les decía a los chicos en prácticas. Cuando el sonido que nosotros más perdemos, los sonidos que más nos afectan
cuando van pasando los años son los sonidos agudos, o sea, los de alta intensidad. ¿Y por qué? Porque el sonido que más impacta cuando llega por la ventana oval, como ven acá, es 7000 Hz, 5000 Hz, 4000 Hz, 3000 Hz, 2000 Hz. Y en el ápex está el sonido más grave, que sería el de 200 Hz. Entonces, con esto, por anatomía, ustedes ya saben que los sonidos que son más agudos son los que más se van a perder a medida que nosotros vamos teniendo más añitos. Porque estas células que están acá, las células ciliares externas, son las que van a estar más expuestas. Entonces van a ir muriendo. A pesar que tengamos varias, van a ir muriendo. Entonces, esa es la llamada presbiacusia, que son caída en sonidos agudos, pero los graves, que son los del ápex, se van a conservar, ¿ya? Esa es la razón de ser de esta cóclea, así. Entonces, consta de 3 partes, como les había dicho, la macromecánica, que es el movimiento de palanca que les había mencionado, que el estribo desplaza el sonido por un medio ya líquido. ¿Por qué rampa es esta de acá arriba? ¿Quién me habla? Para saber si es que no se me están durmiendo. A ver, ¿quién participa? El estribo, ¿cuál es la rampa que estimula? ¿Lo han contestado bien? Porque si no, siento que se han plagiado por ahí. O ChatGPT, pues ustedes. A ver, ¿quién? Si no hablan en 2, es porque realmente se han soplado por ahí. ¿Quién va a contestar? Tienen 1 minuto. Son 9 y 7. ¿Qué rampa es la que está estimulada por la platina del estribo? Stephanie. Habla. ¿La rampa vestibular? La rampa vestibular. ¿Lo han contestado? O sea, no me obliguen a hacer varios cuestionarios y colocarles varios cuestionarios. Es la rampa vestibular. Lo han contestado casi en su mayoría bien, entonces no tendrían por qué dudar o no son tímidos. O bien sean, realmente tienen mucha tecnología que yo hubiese querido tener, o sea, tienen mucha facilidad para poder estudiar, que hasta ya la inteligencia artificial les hace resúmenes. Entonces, ingénienselas, pero para bien, chicos. Como les decía a los chicos, yo cuando postulé al residentado, yo me hacía mis flashcards en papelito, y me compraba mis cartulinitas y las cortaba para el residentado. Ahora ustedes pues todo es digital, todos tienen iPad, su lapicito, ya, o sea, más no pueden pedir a sus papás. Entonces esfuérzanse, ¿ya? Entonces la rampa vestibular pasa ¿por quién? Por esta partecita, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta parte de acá? Que estoy señalando. ¿Quién habla? Ya no hables, Stephanie, porque yo sé que tú has leído bastante. ¿Nadie más? Lo acabo de decir, no me están atendiendo. Yo realmente no tengo problemas en quedarme acá 3 horas. No me molesta. ¿Qué parte es esta de aquí? ¿Cómo se llama? Que les dije que iba por la rampa vestibular, chocaba y de ahí pasaba la rampa, el helicotrema. Exacto, gracias, Jocelyn. Es el helicotrema. Ya no hablen, al menos escriban, por lo menos. Yo sí los estoy anotando, ¿eh? No crean que no. Sí los estoy anotando. Soy chévere, pero sí soy exigente. Ya. Y esta parte de acá, ¿cómo se llama? Que está sombreada. ¿Cómo se llama esta partecita de acá? Ya, por deducción. Esta es la rampa vestibular, el helicotrema, la rampa timpánica. ¿Y acá qué es? La ventana redonda. La ventana redonda termina acá. Y esta parte de acá que está sombreada es la rampa. Tiene 2 nombrecitos que le he dicho. La rampa media, gracias, Gianfranco Sarmiento, ¿no? Ya, gracias. O también conocido como conducto coclear, ¿ya? Entonces, esa es la macromecánica. La parte
por decirlo a grosso modo, que es el movimiento, ¿no? Y por la macromecánica también se explica lo que es que van sonidos más agudos a sonidos más graves. Pero dijimos que habían 3 pasos. El siguiente paso es la micromecánica. En la micromecánica ya va a influir el movimiento o el desplazamiento de cizallamiento, así se dice, de esas células ciliadas externas e internas, o tipo 1, o tipo 2, ¿no? Que estimulan el movimiento de la membrana tectorial y de la membrana basal. Entonces, es una flexión y deflexión de los estereocilios que se van a despolarizar y repolarizar estas células ciliadas. Entonces, esto lo que hace es que pasen de una energía que es por conducción de líquidos a una conducción de una forma eléctrica, porque todo esto lo que va a pasar es a nivel del nervio coclear. Y del nervio coclear ya vamos a hablar cuáles son los otros pasitos que van a escalarse. La transducción, que es el efecto de micrófono coclear, que son 2 potenciales, un micrófono coclear de sumación, y la activación de las células ciliadas por los neurotransmisores mediante la sinapsis. Y de ahí, esto pasa de la cóclea, el nervio coclear, va a pasar al núcleo coclear, hace un entrecruzamiento a la oliva superior, luego al lemisco lateral, luego al colículo inferior, de ahí al tálamo y al final a la corteza auditiva. ¿Por qué se estudia todo esto? Todo esto es la vía auditiva. ¿Y quién me estudia todo esto? Los potenciales evocados auditivos. Entonces, cuando hablen igual con la doctora Pari, van a hablar de la onda 1, de la onda 2, de la onda 3, de la onda 4, de la onda 5, y es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando todas las ondas en el potencial evocado auditivo se forman de manera adecuada, que eso también ya le voy a explicar la autora, ya no les voy a enredar más, si se forman es porque toda esta vía auditiva está indemne. Entonces, si es que es una pérdida auditiva conductiva, va a haber un desplazamiento de esas ondas, se va a llegar a tener la onda, pero va a ser un poquito más ancha o más desplazadita. Y cuando es neurosensorial, la onda no se va a formar. No pasó el sonido, no llegó, no se formó la onda 3, la onda 5, no se formó ninguna onda, es una raya, ¿no? Y los potenciales evocados, pues, es la forma objetiva, sin la intervención del paciente, para yo decir si el paciente escucha o no escucha. En cambio, tenemos otras pruebas que son pruebas subjetivas, que en este caso sería la audiometría, que la audiometría también me evalúa toda esta vía auditiva. Pero, como es subjetiva, necesita la colaboración del paciente para yo poder hacerla. Entonces, por eso es que la audiometría yo lo puedo hacer a partir de los 5 años. En menores de 5 años hago potenciales evocados auditivos. El tamizaje auditivo neonatal lo hacen en neo, ¿no? Pero también yo puedo usar las emisiones autoacústicas de forma diagnóstica si tienen problemas o yo estoy sospechando patologías propias de la cóclea, ¿no? Entonces sí era importante que yo explique más o menos esto para que se ubiquen más o menos en las siguientes clases que van a tener con las doctoras. Ya, ¿se entendió hasta ahí? Me dicen dudas. Ya, voy a pasar un video, ¿sí? Ay, no leí. Ay, no sé, no puedo ver. No leí, disculpen, pero no leí. Ya, bueno, entonces este va a ser un resumen. Ay, creo que tengo que sacar. Este va a ser un video resumen que lo pueden encontrar en el YouTube. Entonces, como dije, voy a un ratito. Ya, el estribo pasa la macromecánica, ¿no? Vieron rápidamente lo que es la macromecánica, pasaron por todos los líquidos, por el licotrema, por la rampa vestibular, por la rampa timpánica, y de ahí lo que vamos a ver es la micromecánica. Ahorita se va a ampliar en el dibujito. Nos vamos a ir a la rampa media, donde esas células ciliadas externas e internas van a hacer el movimiento,
ese movimiento de la membrana tectorial y de la membrana basal. Eso va a generar un impulso en lo que es las células y va a llevar el impulso eléctrico, ¿no? Aquí están las células ciliadas internas y externas y hacen el movimiento de cizallamiento. Ese es el movimiento de cizallamiento que digo. Entonces ahí es como electricidad que va a pasar hacia el nervio coclear. A someros rasgos es eso, y quería que me lo entiendan, porque realmente yo sí entiendo que oído interno es bien pesadito. O sea, para el residente de otorrino es bien pesado. Para ustedes, imagino, va a ser un poquito más pesado de comprender, pero al menos que me queden con eso clave de qué pasa, que el oído externo es captador, que el oído medio es amplificador, que el oído interno es el de transducción, el que pasa de una energía líquida a una energía eléctrica, ¿no? Eso sí me importa bastante, ¿ya? Entonces, ahí está la fisiología de la audición. Ahora vamos a pasar a algo más denso, que es el laberinto posterior. Ya habíamos hablado en la parte verde, que es el laberinto anterior, que es audición, y ahorita nos vamos a centrar en lo que es la fisiología de ya lo que es el equilibrio. Entonces, el laberinto posterior va a estar compuesto por dos partes, los canales semicirculares, que su órgano sensorial va a ser la cresta angular, y el vestíbulo, que va a ser su órgano sensorial, la mácula. Dentro de los canales semicirculares, como les había mencionado al inicio, hay 3 que los pueden encontrar en la literatura y eso puede causarles un poquito de confusión, por eso he puesto los 2 nombres, superior o anterior, posterior, y el otro que es horizontal o lateral. Y como se dan cuenta, están como en una estructura coplanar, o sea, que van en ángulo de 90, cada uno entre sí. Y el vestíbulo, que como les había mencionado, dentro del vestíbulo, ¿quiénes van a estar? El utrículo y el sacro. ¿Quién reposa en el receso elíptico? El utrículo. ¿Quién reposa en el receso esférico? El sacro. Las funciones del sistema vestibular son la sensibilidad del movimiento, el control de la postura y la estabilidad de la mirada. Los canales semicirculares son sensores ortogonales, por lo que les había comentado del ángulo de 90, son parejas funcionales coplanares, ahorita voy a explicar eso, y generan, los canales semicirculares, ojo, generan lo que es el movimiento angular. En cambio, el utrículo y el sacro mantienen lo que es el movimiento lineal. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos de derecha a izquierda, o la cabecita la movemos de un lado al otro, de derecha a izquierda, como diciendo, en ángulo de 80, por así decirlo, de 180, perdón, sería un movimiento de los canales semicirculares. Sin embargo, cuando yo digo sí, en forma lineal, yo no estoy estimulando mis canales semicirculares. Quien me está dando la estabilidad en ese momento es el utrículo y el sacro, ¿ya? Entonces, esas dos cositas también que les quede así bien, bien grabadito. Ahora, si bien los canales semicirculares van en ángulo entre sí de 90 cada uno, el ángulo que forma el conducto semicircular lateral con respecto al eje de la persona es de 30 grados. Es de 30. Y ahora, ¿por qué dice, doctor, usted que son parejas coplanares? ¿Y qué significa LARP y RALP? Ya, es left anterior, right posterior, right anterior, left posterior. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes estimulan el conducto semicircular posterior derecho, si lo estimulan, también se está estimulando el conducto semicircular anterior izquierdo. Por eso es left anterior, right posterior. O sea, son paralelos y por eso se estimulan cuando se están haciendo las pruebas que ahorita las vamos a mencionar. Van así, son coplanares, van funcionando al mismo tiempo. Entonces, en el derecho se estimula el anterior y en el izquierdo el posterior.
en el izquierdo se estimula el anterior y en el derecho se estimula el posterior. Así van a actuar. ¿Sí se entendió? Dígame si se entendió más o menos lo que estoy diciendo, porque me van a decir que estoy hablando en chino. ¿Sí se entiende? Acuérdense de esto. O sea, las siglas para que ustedes sepan cómo van a actuar uno con el otro. ¿Sí se entendió? Díganme. Podría ya. Sí, normal, Miguel. Cuando se estimula, acá vean sí, otra vez. Sí, sí entiendo, les entiendo totalmente porque sí, es pesado. No es fácil tampoco explicarlos para que ustedes me entiendan, pero lo estoy tratando de ayudar porque estas son como que mnemotecnias para que lo puedan entender. El canal semicircular, cuando se estimula el canal semicircular anterior izquierdo, que sería este, y estimula también el posterior, right, el posterior derecho. Por eso les digo, anterior izquierdo, posterior derecho. ¿Sí? Acá se estimula el anterior derecho y acá se está estimulando el posterior izquierdo. Ahora sí se entendió, más o menos. ¿Quién me confirma? Están acá las siglas. Van juntos. Acá, así. Es que esto me es importante que me entienda más o menos, sí. Es importante que lo entienda porque con estos, con esto explicando que son coplanares, es decir, que funcionan a la par, por así decirlo, que funcionan a la par, explica mucho lo que es el vértigo paroxístico posicional benigno, cuando ustedes hacen las maniobras. Cuando se estimula el canal semicircular anterior, cuando se estimula el posterior, si yo estoy inhibiendo cómo van los ojitos, si se van hacia el piso, si se van hacia el techo, ¿no? Cuando hacen las maniobras, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, giran la cabecita hacia el lado derecho, cuando hacen las maniobras de discal pipe, que es para diagnosticar lo que es el vértigo paroxístico, lo que van a estimular ahí es el canal semicircular posterior izquierdo y el anterior derecho. Si este estímulo que ustedes están haciendo de girar la cabecita hacia el lado derecho cuando hacen el discal pipe, que ahorita con imágenes les voy a explicar, si ustedes lo giran y el ojito se va hacia el suelo, están estimulando el del lado derecho, sí o sí. Pero si se va hacia arriba, no están estimulando el lado derecho, están estimulando el del lado izquierdo. Algo así es, ya. ¿Saben qué? No me voy a profundizar más acá, porque si no se van a marear. Cuando les vaya a explicar la parte de lo que es las maniobras, ahí lo vamos a entender mejor. Pero quédense con eso que es lo que es anterior en un lado es posterior en el otro lado. Así como que en pocas palabras, ¿ya? Entonces, los canales semicirculares, como les había dicho, tienen un órgano sensorial dentro de ellos, que son las cresta ampular, es decir, la ampolla. Esta cresta ampular va a tener una cúpula, una parte más alta, ¿no? Luego tenemos unas células de soporte, un tejido conectivo, los vasos, ¿no? Y aquí vamos a tener los estereocilios, que son los más chiquitos, y el quinocilio, que es el más grande. Y esto es importante saberlo porque estas células se van a estimular o se van a inhibir dependiendo del movimiento. Aquí va lo que me decías, Anthony, en la mañana que no entendías bien. Los canales semicirculares van a tener esta cresta ampular, pero no todos los canales semicirculares se van a estimular de la misma forma. Por eso es que para diagnosticar vértigo hay varias maniobras, que yo les voy a decir una para diagnosticar posterior, una para diagnosticar lateral. Y con eso me quedo porque si no me extendería mucho, ¿ya? Cuando ustedes quieren estimular el canal semicircular lateral, el movimiento tiene que ser
ampulípeto, es decir, tienen que ir hacia ¿se acuerdan de esta partecita que decía estereocilio y el quinocilio? Si va hacia el quinocilio, en el caso de la ampulípeto, o sea que está concentrándose hacia el estereocilio, hacia el quinocilio, es excitatorio, si se va hacia ese lado. Pero si se va hacia el otro lado, alejándose de lo que es el quinocilio, es inhibitorio, pero ese es en el canal semicircular lateral. Cuando es el canal semicircular posterior y superior o anterior, cuando va hacia el quinocilio, que sería ampulípeto, es inhibitorio. Y cuando se va en centrífugo, es excitatorio. Si se dan cuenta, es lo contrario. ¿Ya? Entonces, esto es importante para el vértigo paroxístico posicional benigno. No sé si ya les he complicado más, creo. Quédense, ¿saben qué? Con este de acá, con el posterior y el anterior o superior. Que el ampulípeto es inhibitorio y el ampulífugo es excitatorio. Porque canal semicircular lateral hay muy poquitos, son muy raritos realmente. Estos son los más frecuentes, el posterior y el anterior. ¿Ya? Pero para que sepan que no es lo mismo entre cada uno de los canales. O sea, el lateral es como que el hijo adoptadito, por así decirlo. ¿Ya? Y los otros son cosanguíneos, el anterior con el posterior. Y tienen la misma reactividad. En cambio, este no. Este es diferente. Hace todo lo contrario a lo que hacen los hermanitos cosanguíneos. Y luego tenemos lo que es el utrículo y el sáculo, que su órgano sensorial va a ser la mácula, a comparación de lo que es los canales semicirculares, que es ¿cómo se llama? La cresta ampular. Acá en el utrículo y el sáculo va a ser la mácula. La mácula va a estar sobre una membrana, como una membrana una membrana otolítica, va a tener una membrana gelatinosa y encima de ellas van a tener los otolitos. Estos otolitos también son importantes cuando hablamos de lo que es el vértigo paroxístico. Estas otoconias o otolitos tienen esta forma hexagonal, que si lo colocamos plano es así, pero realmente son así, tridimensionales. Y son depósitos inorgánicos cristalinos. Su compuesto principal es el calcio y pueden medir de 5 a 7 micras. Entonces, ustedes van a ver, o luego les voy a decir en el tratamiento, porque el vértigo paroxístico es bastante recidivante, o sea, si el paciente hace algún movimiento puede volver a tenerlo, pero es así, por lo que es de carbonato de calcio, es que en los últimos estudios se ha comprobado que si al paciente le damos calcio, baja los episodios de vértigo paroxístico, porque están compuestos de calcio. Entonces, esto es lo que les había mencionado de la inhibición y de la estimulación, del reposo. Los estereocilios, este es el quinocilio, el más grande. Esto es el reposo, pero cuando está en inhibición, se alejan. Cuando están en estimulación, se acercan, pero estas no se comandan solos. Si se comandan así en bloques, porque tienen unas uniones que en este caso son los TP-links. Las células ciliadas vestibulares van a tener una importancia por una mecanotransducción, es decir, se van a convertir de una señal mecánica, de una corriente endolinfática, a una señal eléctrica neuronal. ¿Mediante qué? Mediante la fisiopatología, que sería la deflexión del quinocilio, mediante la despolarización de la célula por la apertura de calcio, la función de las vesículas sinápticas mediante el glutamato, la activación del NMDA o AMPA por la apertura de sodio, generando así el potencial de acción y la sinapsis como tal. Entonces yo sé que es bien cargadito hacerles entender ahorita lo que es
fisiología del vértigo ahorita en tan poquito tiempo. Pero vamos a hacer un recuento ya, así como que para que quede más clarito. El canal posterior, el laberinto posterior, quédense con eso. Canales semicirculares, anterior, posterior, horizontal o lateral. El órgano sensorial de los canales semicirculares, cresta ampular. Ahí me quedo. Vestíbulo, órgano sensorial, mácula. El vestíbulo, ¿quién lo comprende? El utrículo y el sacro. El canal semicircular, ¿qué comanda o qué dirige? Los movimientos angulares. Y el vestíbulo, los movimientos lineales. Bien, con eso me contento que sepa. Esto también, que compone la sensibilidad del movimiento, la postura y la estabilidad de la mirada. Son ortogonales por el ángulo de 90, son coplanares, ya no se hagan del left posterior, anterior, ya eso ya olvídense, solamente se quedan con que son coplanares, no se hagan tanta bola. Y aquí está otra vez lo que les recalco, que es movimiento angular. Esto, pues, una imagen. Y acá, en resumen, en esta diapositiva, es que el canal lateral es totalmente diferente a lo que se estimula o se inhibe del canal posterior y anterior. Nada más. Y que por esto, porque son diferentes, es que se hacen diferentes maniobras para detectar si es que se afecta el canal posterior o anterior, o como también se conoce como superior, y es diferente la maniobra para el canal lateral. Por esta razón, por la fisiología, es que se hacen diferentes maniobras para detectar cuándo se afecta el posterior, cuándo se afecta el lateral. El utrículo y sáculo, que es la mácula, su órgano sensorial, movimientos lineales. Ahí está la otoconia, que es lo más resaltante en ellos. Está compuesto por carbonato de calcio, que, bueno, olvídenlo. Y esto también. ¿Ya? Ahí ya se entendió. Sí hice un recuento así bien somero y eso es lo más importante que yo quiero saber, que quiero que sepan, perdón. Se entendió ahí, ya les hice como un resumen un poquito más didáctico. Realmente es como que la primera diapositiva se quedan ahí y que el canal lateral es diferente a lo que es el anterior y el posterior. ¿Se entendió así? Mi resumen. Me dicen, para empezar con patología. ¿Sí? Sí se entendió ya. Gracias, Mabel. Entonces voy a pasar a lo que es patología de oído interno. El oído interno, vamos a centrarnos en lo que es el equilibrio, ¿ya? En eso vamos a hablar más. El oído interno el equilibrio está comandado de forma periférica por 3 partes, que no solamente es el oídito. Cuando hablan de vértigo, no puede ser solo el oído. Puede ser el oído, pueden ser los ojos o puede ser el sistema propioceptivo, músculos, columna, específicamente la parte cervical. Y la parte central, que sería el cerebro, ¿no? Esas 4 cosas, 4 elementos son los que nos mantienen el equilibrio a nosotros. Entonces, hay que saber las definiciones de qué es vértigo y qué es mareo, ¿no? Vértigo es, según la Sociedad Americana de Otorrinolaringología, dice que es la sensación ilusoria de movimiento. Y según la Clasificación Internacional de Trastornos Vestibulares, es la sensación ilusoria de movimiento de la cabeza o del cuerpo, o la sensación distorsionada durante un movimiento normal de la cabeza. Sin embargo, el mareo es la alteración de la orientación espacial sin sensación ilusoria del movimiento. O sea, el paciente siente que él no se mueve, sino que alrededor de ellos todo se mueve. En cambio, en el vértigo, el paciente siente que se mueve él y por lo tanto le crea la sensación ilusoria de movimiento. El mareo puede estar ocasionado por un aturdimiento, por una somnolencia, por una inestabilidad o por un desmayo. En cambio, el vértigo va a estar comandado por estas 4 partecitas. En semiología, nosotros de vértigo tenemos que hacer una muy buena historia clínica. Esa va a ser nuestra base.
Tiene síntomas vestibulares, tiene una ilusión rotatoria, el tiempo de inicio, porque esto me va a decir si es que es un vértigo agudo o es crónico, cuánto dura el vértigo, de eso también me va a decir si es segundos, minutos, horas, todo el tiempo, nunca para. Es el primer episodio, cuántos episodios ha tenido, los factores desencadenantes, qué estuvo haciendo el paciente. Usted estaba sentado, estaba echado, estaba caminando, estaba haciendo esfuerzo, influye bastante eso. Los factores atenuantes, tuvo una preocupación, no sé, tiene un antecedente patológico, síntomas auditivos, tiene pérdida auditiva, ¿no? Zumbidos en el oído, síntomas neurológicos. Y en el examen físico inicial, sí o sí se hace la otoscopía. Si es que no podemos definir bien la otoscopía, qué es lo que estamos mirando, pasa a una otomicroscopía. Y luego lo que se hace sí o sí es el protocolo HINTS, que es lo que ahorita voy a explicar. HINTS, ¿a qué me refiero? Al impulso cefálico, al nistagmus y al test of skew o es el cover test. Y luego hablamos también de los antecedentes patológicos, operaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, el protocolo HINTS tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad de un 96%, ¿no? Es muy importante hacerlo, sobre todo para detectar un vértigo agudo. Para un vértigo crónico, Entonces ustedes en emergencia realmente cuando vean a un paciente y sienten mareos, esto es lo que deberían de hacer. Y no se hace en el orden de las siglas. Realmente primero se hacen, si tienen nistagmus, luego se hace el impulso cefálico y luego se hace el cover test. ¿Esto en qué me ayuda el HINTS? Descarta, en primer lugar, que haya un ACV de fosa posterior. Tiene una especificidad, como dije, del 96%, siempre y cuando sea en las primeras 48 horas de aparecido este episodio. Y es muchísimo más, más asertivo que una resonancia, porque nos vamos a demorar, porque esto es súper fácil, no necesito nada en especial, solamente que lo sepa hacer. Entonces, lo primero que vamos a ver es si es que hay nistagmus espontáneo, ¿no? Se le va a evaluar al paciente, se le dice que visualice su dedo y luego hacen con su dedo como una H, dibujan una H. Y el paciente tiene que seguir solamente con la mirada su dedito. Luego pueden tener una angulación de más o menos de unos 30 grados, llevarlo hacia la derecha, llevarlo hacia la izquierda. Y ahí van a ver si es que tiene un nistagmus espontáneo o un nistagmus al movimiento. Pero luego pasamos a lo que es el impulso cefálico. El impulso cefálico es que el paciente esté mirando hacia el frente y yo voy a mover la cabecita hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo y lo puedo hacer varias veces. Pero también ahí tengo que tener cuidado. Si el paciente tiene alguna patología a nivel cervical, lamentablemente no lo voy a poder hacer. Si el paciente es muy ansioso, tampoco lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces hay que ver y tratar de explicarle al paciente para que colabore. Un impulso cefálico normal es que el paciente está mirando al frente, como ustedes ven acá, y sigue mirando hacia el frente. Se queda con la mirada fija. Un impulso cefálico anormal es que el paciente está mirando hacia el frente, pero corrige la mirada. Se guía todavía por la nariz, o sea, sigue la mirada hacia el lateral y de ahí hace una sobresacada, por así decirlo, y corrige hacia el centro. En cambio, siempre se quedó mirando recto. En cambio, no. Este es el anormal. Y también tenemos lo que es el cover test, como lo van a ver acá. El cover test, van a ver que uno de estos ojitos se va a ir así. Va a ser como un nistagmus rotatorio, se va a ir hacia un lado. Ahorita lo van a ver. Se cubre un ojito, luego se cubre el otro, se cubre el derecho, se cubre el izquierdo y así. Y uno tiene que ver cómo está variando. Si no varía, ya, ahí está. Y miren el ojito. El ojito se va hacia arriba. Debería de estar como el ojito derecho, ¿no?
quedarse ahí. Pero el ojito izquierdo no, se va hacia arriba, se va hacia arriba, se va hacia arriba. Entonces, esto es un examen positivo. Entonces, el HINS me va a detectar exactamente si es de etiología periférica o de etiología central. Periférica estaríamos hablando de una neuritis vestibular, y si es que es de origen central, de una CB o de un TIA. Cuando es periférica, el nistagmus, que es lo primero que vamos a hacer, va a ser espontáneo y va a ser unidireccional, o sea, a un solo lado, generalmente es horizontal. El segundo paso que vamos a hacer, que es el impulso cefálico, va a ser anormal. O sea, lo que ustedes dirían, doctora, pero esto... No, esto que corrige es lo anormal, y esto se presenta en el periférico. Si el paciente sigue la mirada así, como normal, eso es central. No hay sacadas. Y en el periférico, el cover test es normal, o sea, no es negativo. No presenta lo que yo les había mostrado acá. Su ojito no tiene ninguna variación. Mira de frente. En cambio acá sí es positivo. Es anormal, ¿no? Entonces, esto es lo primero que realmente deberían de hacer en emergencia. No sé si lo aplican, pero se debería de hacer eso sí o sí. Ya cuando es algo crónico, por ejemplo, los chicos ya no me han visto hacer el cover test, ¿no? Por ejemplo, lo que me han visto los chicos de práctica es el impulso cefálico y el nistagmus y algunas otras pruebas, ¿no? Pero eso es lo que se debería hacer si fuera agudo. Entonces, la clasificación con esto se puede ir agudo, episódico o crónico. El agudo, una neuritis vestibular sobre un ACV. El episódico, un BPPV, enfermedad de Meniere y migraña vestibular. Y el crónico, una vestibulopatía bilateral, degeneración o mareo postural. Ahora, lo más frecuente en vértigo, en oído, lo más frecuente es el vértigo paroxístico. Y el segundo, que sigue, es el mareo perceptual postural persistente. O sea, ya ustedes hacen las maniobras y no hay nada. Pero muchas veces los pacientes se quedan con este mareo, como pueden haber algunos, no sé si este grupo de prácticas vio, pero sí hay pacientes que ya pasó el vértigo paroxístico, pero siguen sintiendo el mareo. Eso ya es que tiene que traer alguna terapia psicológica, habituarse, hay que perder el temor. Le hacen todas las pruebas, pasa por todos los consultorios realmente ese paciente y nunca se le detecta nada, ¿no? Porque ya es muy, tiene mucha edad, avanzada edad, y ya no tiene la estabilidad adecuada, ¿no? Tienen algunos problemas a nivel cervical, ¿no? Y no lo va a poder solucionar, alguna hernia y que no se quiere operar, ¿no? Entonces, o también ansiedad, como les digo, ¿no? Y por eso a veces algunos pasan por psiquiatría o psicología. Y los síndromes vestibulares periféricos más comunes son el BPPV, el Meniere y la neuritis vestibular. ¿En qué se van a diferenciar cada uno? El BPPV no hay pérdida auditiva, hay crisis repetidas, sí, eso dependiendo del movimiento del paciente, y van a durar segundos. El Meniere sí hay una hipoacusia, que como ustedes muy bien lo han contestado en su mayoría, que es en sonidos graves. Son crisis repetidas, dependiendo si el paciente no hace una dieta en su vida diaria, ¿no? Si está sometido a estrés, y duran horas. Antes no se veía tanto, pero no sé, yo en los últimos, en este último año. En este último año he detectado bastante Meniere. Esto es más frecuente en caucásicos realmente, pero ahora no sé si es por el estrés, porque a veces también tiene el antecedente de eso, o de que hay pacientes que tienen mayor vértigo paroxístico que también puede desencadenar eso un Meniere a futuro, ¿no? Pero sí he detectado bastante Meniere, si no les miento, habrán sido como unos, en este último año,
así con audiometría, todo, que se le ha tenido que dar tratamiento hasta con diuréticos. Hasta ahora no llegó a infiltrar amparado con diuréticos, pero la primera escala es beteistina y luego es diuréticos, ¿no? La segunda escala, ya la tercera es infiltraciones, ¿no? He llegado hasta diuréticos, no yo, ¿no? Pero sí que son crisis bien feitas y en gente joven. Y habré visto, no miento, como unos 6, 7. Y para mí eso es bastante porque yo antes realmente no, en mi residentado, que haya detectado muchos menires, no, o sea, era uno a las 500 y era como que una aguja en un pajar. Pero ahora no, ahora sí es un poquito más frecuente. Y la neuritis vestibular, que no causa hipoacusia, tiene una crisis única, pero dura días, ¿ya? Entonces, BPBB, segundos, menir, horas, neuritis, días. Crisis repetidas, vértigo paroxístico, perdón, menir, y única, neuritis. La única que causa hipoacusia de estas, el menir. Las demás, no causa hipoacusia. Ahí como para que lo diferencie. Entonces, ahora ya vamos a hablar de cada uno. A ver, me dicen si hasta ahí han entendido. Díganme si no, para ir. Hago algo que les haya quedado en duda. Me van diciendo. Me dicen, chicos. ¿Están con duda? Doctora, los chicos están enviando likes de que sí han entendido. Ah, pero no me llegan. Ah, ya, recién veo. Es que lo achiqué. Ya, hasta ahí todo bien, ya. El vértigo, a ver. Entonces, si me han entendido, voy a preguntar. A ver, ¿qué les pregunto? Mm, ya, que alguien me diga, las diferencias entre, ahorita lo que hemos visto, vértigo paroxístico y menir. Lo que acabamos de ver ahorita. Que alguien levante la mano y me explique cómo lo detecto. ¿Cuáles son las diferencias entre un vértigo paroxístico y una enfermedad de Meniere? ¿Nadie? Bueno, doctora, como mencionaba, el Meniere hace hipoacusia, mientras que el paroxístico no. Ambos No. son crisis repetidas. Ya. ¿Qué más? ¿Cuánto dura cada uno? Doctora, el vértigo paroxístico dura segundos y el de Meniere dura más, ¿no? Horas. Minutos o horas, ¿no? Ya. ¿Qué es el protocolo HINTS? ¿En quién aplico el HINTS? Si el paciente viene y me dice, doctora, tengo un vértigo de 5 meses, ¿hago el protocolo HINTS? No hago protocolo HINTS. Se aplicaba para vértigo agudo. Agudo, solamente para vértigo agudo, exacto. Solamente es para vértigo agudo. ¿Y qué significa HINTS? Ya. ¿Aranza? ¿Aranza? Sí, ya, está bien. Ya, ¿y con cuál empiezo? ¿Cómo empiezo el protocolo HINTS? Ahí habrás querido decir el impulso. HEP.
Pero ya bueno, ya te entiendo más o menos. Ya. ¿Con cuál empiezo? ¿Cuál hago? ¿Cuál hago primero? ¿Cuál hago después? ¿Cuál hago el último? ¿Qué haría primero? Primero hago el impulso cefálico, luego el nistagmus y el cover-test. ¿Está bien así? ¿O cómo lo hago? Primero es el nistagmus, luego el impulso cefálico y al final el cover-test. Ajá, exacto. Ya, entonces así. Ya. Ya, entonces ahí sí me han entendido. Ya. Voy a pasar a lo que es el vértigo paroxístico posicional benigno, que es realmente el vértigo más frecuente en otorrino. O sea, eso sí o sí lo tienen que saber diagnosticar. Afecta más o menos del 20 al 30% de la población en general. En un estudio en Alemania, refieren que la prevalencia del vértigo de 18 a 79 años es de 7.4, la prevalencia en un año es de 4.9, de la incidencia en un año es de 1.4, la recurrencia es del 88% y que genera incapacidad en el paciente en un 80% de la población que lo tiene, ¿no? Entonces es bastante realmente. El vértigo paroxístico es la causa más frecuente. Se tiene que hacer un adecuado diagnóstico para hacer un adecuado tratamiento. Todo realmente es un tratamiento, es posicional, o sea, solamente es con maniobras vestibulares. El tratamiento médico con pastillas puede funcionar, pero más que nada se hace como realmente de placebo, por así decirlo, porque el tratamiento en sí son las maniobras sí o sí. Los criterios de diagnóstico del vértigo posicional paroxístico es que tengan 5 episodios de vértigo de 1 minuto de duración con cambios cefálicos y que no tengan ningún síntoma neurológico, pero pueden tener signos vagales, es decir, náuseas, vómitos. La prevalencia durante la vida puede ser de 2.4, en un año de 1.6 y como van viendo, de 60 años de 3.4 y de 80 años es de 10, ¿no? Entonces va aumentando. A medida que tenemos más añitos, va aumentando. Y también es mayor la incidencia en mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres, cuando tenemos más añitos, pasamos por una etapa que es la menopausia, donde hay un desbalance hormonal y también lo que perdemos es bastante calcio. Y las otoconias están hechas de carbonato de calcio. Entonces, por eso tenemos mayor desventaja que los varones, ¿no? También las mamitas las gestantes, perdón, las mujeres que han sido, que son mamás, ¿no? Tienen mayor riesgo. El vértigo posicional paroxístico de canal lateral es el más frecuente, es el más común en un 76%. El del canal lateral es del 13% y el superior o anterior, también conocido, es de un 5%. Entonces, céntrense más que nada en buscar si es o no es el posterior. ¿Cuál es la maniobra para detectar si hay un vértigo por canal semicircular posterior? Es la maniobra de Diels-Hallpike. ¿En qué consiste? Al paciente se lo coloca en una camilla, va a estar sentado, se le hace una inclinación de unos 45 grados. Acá puede ser que el médico esté detrás, como también puede ser que esté adelante y baja totalmente con la mirada del paciente. Y la cabecita va a quedar así, colgando, más o menos un ángulo de 30 grados. Entonces, cuando esta maniobra hace que los ojitos generen nistagmus, que se vayan de un lado a otro, ustedes van a ver que va a haber un movimiento del nistagmus rápido y lento. El movimiento lento es el que les va a detectar qué canal semicircular ha sido. Si es que es
hacia este lado, ustedes están evaluando el canal semicircular posterior derecho. Si están llevándolo hacia el otro lado, que es el lado izquierdo, estarán examinando lo que es el canal semicircular posterior izquierdo, ¿no? Y dependiendo de eso, hacen la maniobra, que en esa maniobra, si es que esto es positivo, es decir, que cuando echen al paciente generen el nistagmus, si esto es positivo, lo que se hace es la maniobra de Epley. Entonces, haciendo recuento, canal semicircular posterior, el más frecuente, la maniobra para detectar, Dix-Hallpike, y la maniobra para tratar el Dix-Hallpike es la maniobra de Epley. La maniobra de Epley es que ustedes lo echan al paciente, está sentado, lo echan, sale positivo. En este caso le salió positivo en esta paciente de esta imagen hacia el lado izquierdo. Entonces ustedes le van a voltear la cabecita al lado contralateral, como está acá, y percuten en la apófisis mastoides. Si quieren, con 2 deditos en la apófisis mastoides, o de lo contrario, con un vibrador, o como lo hacemos nosotros, por ejemplo, en el hospital, lo hacemos con ay, se me ha ido el nombre, con un diapasón. El diapasón lo golpeamos y como también vibra el diapasón, un extremo del diapasón lo colocamos en la apófisis mastoides. Entonces va a generar una vibración constante y va a hacer que las otoconias regresen a su sitio. Luego de que está así y que hayan hecho esa percusión a nivel de la mastoides, hacen que el paciente gire de lo que está echado, mirando, solamente la cabecita girada, en este caso hacia el lado derecho, pero el cuerpo todo está hacia arriba, le hacen colocar en decúbito lateral. Pero la mirada ya no es hacia el lado derecho, sino ya va a ser la mirada hacia el suelo. Otra vez percuten o hacen con un vibrador, o con un diapasón, ¿no? Terminan eso, se quedan ahí. La paciente no tiene por qué subir o bajar la cabecita, tiene que estar en la misma posición. Ustedes solamente le van girando, pero no me tiene que levantar ni bajar la cabeza. Solamente la van a girar. Después de que ya han terminado de hacer la segunda percusión, la primera es cuando le giran, en este caso que estaba de izquierdo a derecho, luego giran totalmente su cuerpo en decúbito lateral, percuten otra vez, es la segunda percusión, terminan y hacen que el paciente se siente. Sin que lleve, en esta imagen estaría mal porque está llevando la cabeza hacia abajo, no tiene que llevar la cabeza hacia abajo. Y desde ahí ustedes ya le dicen al paciente, lo pueden volver a repetir si ustedes desean, terminan el Epley y vuelven a hacer otra vez el Dix-Hallpike para corroborar que esas piedritas que son las otoconias han regresado a su sitio. Si ya no hay nistagmus, es que ustedes ya resolvieron el vértigo paroxístico del conducto semicircular posterior, ¿no? Ya lo resolvieron. Hay que decirle igual al paciente que no haga movimientos bruscos. Van a tener que usar un collarín, no tienen que bajar ni llevar la cabeza bruscamente, van a tener que caminar como unos robots. Siempre se le dice eso, porque si van a casa y se mueven de un lado a otro, esas piedras se salen otra vez de su sitio y ya no funciona nada. ¿Ya? Entonces, eso siempre le tienen que recargar y de preferencia cuando se hacen estas maniobras, tienen que ir acompañados de un familiar, porque como ya no pueden bajar la cabecita, mirar el suelo, las graditas se pueden caer, o si es que se tienen que desplazar hacia su casa, no lo pueden hacer solas, ¿ya? Ahora, como habíamos hablado, el canal lateral se estimula o inhibe totalmente diferente al canal posterior. Por eso es que la maniobra en este caso, igual es en una camilla, pero en este caso la maniobra se va a llamar McClure. Panini McClure, pero para cosas más rápidas, McClure. Ese es el que más le colocamos nosotros, McClure. Entonces, el paciente va a estar echado y se va a girar bruscamente la cabecita de derecha
a izquierda. O si ustedes quieren empezar de izquierda y luego a derecha. Pero se mueve bruscamente. Y se le dice al paciente que siempre esté mirando hacia el techo. Si es que esto, cuando ustedes mueven hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, presentan nistagmos, lo que tienen que hacer, en este caso, es la maniobra de Lemper. Y acá es que tiene que girar el paciente totalmente en 360 grados. Está así echada, tiene nistagmos. Le van a decir que mire hacia arriba, luego que mire al costado, luego que mire hacia abajo. De lo que miró hacia abajo va a girar otra vez. Entonces, si se dan cuenta, da el giro total de 360 grados en la camilla. Yo les decía a los pacientes, es como que va a girar así como un pollito, como cuando están dorando un pollito. Todo va a girar. Y de ahí se va a sentar. Igual, y si le dice al paciente que no tiene por qué mover su cabecita, porque si mueven, lo sacan de su sitio. Y regresa otra vez. ¿Ya? Entonces, para canal semicircular lateral, la maniobra es McClure. Y para reposicionar, la maniobra en este caso es Lemper. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? Con eso me basta y sobra. Y como les digo, si es que quieren que no repercuta otra vez, le dan a los pacientes carbonato de calcio, ¿no? El calcio con vitamina D, que lo tome. Se le aconseja al paciente que no haga movimientos bruscos. Algunos pacientes tienen que viajar a la altura o tienen que viajar en avión, ¿no? Si viajan, tienen que viajar con un collarín. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, dudas en vértigo paroxístico. ¿Quedó claro? Ya. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier, por su definición, es el aumento, ¿no? O también conocido como un hidros endolinfático a nivel de la rampa media, ¿ya? Y que genera en el paciente episodios de vértigo, hipoacusia neurosensorial, sensación de plenitud oral y tinnitus. Va a tener varios episodios, el tiempo de duración, como decían, puede ser horas, ¿no? Y a veces no se explica otra causa más que el Menier. O sea, no saben por qué sucedió, no se sabe realmente. ¿Por qué en jóvenes? ¿Por qué en un adulto? No hay una etiología certera por qué es que le pasó eso al paciente, ¿no? Es algo idiopático. La epidemiología puede ser a cualquier edad, tiene un pico entre la cuarta y quinta década, pero como les he dicho yo particularmente, los pacientes que he tenido acá sí han sido jovencitos, un jovencito que tiene 20, un familiar incluso mío, que tiene 20, actualmente debe tener 27, 26, 27, por ahí, ¿no? De ahí tenía otro paciente que había ingresado a la universidad, o sea, tendría 18, 19 años también, ¿no? Y de ahí han sido, sí, mayorcitos, ¿no? 40, 60, ¿no? Pero en un joven que tenga esta patología es muy, muy discapacitante realmente porque van perdiendo la audición, el zumbido, náuseas, vómito, decirle que no coman nada de sal, es pesadito, ¿ya? Generalmente es unilateral, en un 45%. Ustedes van a ver una audiometría que solamente un oídito se afecta. La prevalencia en 100.000 habitantes en Finlandia es de 513 y en Estados Unidos de 190. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad de Menier? Es el hidros endolinfático que conduce a la distorsión de la membrana de Reisner,
¿no? Y como ven, es de la rampa media que se acumula el líquido endolinfático, presiona la rampa vestibular, ¿no? Y pues lo que se hace en este caso, o los síntomas que pueda tener, o que puedan, perdón, las enfermedades que puedan predisponer, como les había comentado, es el BPPV, otosclerosis, una otitis media, sífilis, paperas, migrañas. Y la patogénesis que más se comenta es la mala absorción endolinfática. En algunos casos, sí que haya tenido una historia familiar del 20%. Yo realmente en ningún caso que haya visto, tienen historia familiar de Meniere. Es como que los primeros, ¿no? Para el diagnóstico certero de lo que es una enfermedad de Meniere, van a haber de 2 a 3 episodios espontáneos de vértigos y que van a durar cada uno 20 minutos hasta 12 horas. Y la audiometría va a ser mandatoria. Ustedes pueden sospechar si vienen paciente con tinnitus, con vértigo, le tienen que hacer sí o sí audiometría, le dicen al paciente, ¿tiene dificultad para escuchar? Sí, le vamos a hacer audiometría. Lo pasan a audiometría y las frecuencias que están afectadas son las de frecuencias bajas, que en este caso serían las de las graves, ¿no? Pueden sentir sensación de plenitud oral. Eso es uno definitivo. Es una enfermedad de Meniere definitiva. Y una probable es que tengan de 2 a más episodios de vértigo, que puedan durar cada uno de 20 a 24 horas, pueden tener síntomas de plenitud oral, como la pérdida auditiva, el zumbido, y que pueden afectar al oído, ¿no? Pero como se dan cuenta, el definitivo sí o sí nos lo da la audiometría. El probable es que tenga. Si no tengo audiómetro, me podría quedar solamente en un probable, ¿no? Si tengo un audiómetro, ya lo confirmo. Entonces, en la audiometría, que eso también lo van a ver después, acá este es el oídito izquierdo, por ejemplo, esto debe ser un paciente adulto mayor, ¿no? Tiene una hipoacusia moderada, que tiene caídas en sonidos agudos, ¿no? En el oído izquierdo. Si yo pienso que esto es por una presbiacusia, pues los oíditos deberían de escuchar en ambos igual. En el oído izquierdo sí tiene una presbiacusia, una caída en sonidos agudos. Sin embargo, en el oído derecho, la pérdida auditiva es en los sonidos graves y los agudos están bien. O no, bueno, al menos similares a como tendría que haberlo encontrado en el oído izquierdo, ¿no? Entonces, esto me dice, tiene una enfermedad de Meniere porque tiene afectado los sonidos graves y, como les dije, en su mayoría es unilateral. Bilateral, muy raro. Yo hasta ahora no he visto ninguno bilateral realmente. Solamente he visto unilaterales. El tratamiento se va a tener objetivos porque realmente esta enfermedad, lamentablemente, si es que no se desfuncionaliza todo el oídito, realmente no tiene cura más que solamente controlarlo. Entonces, reducir la frecuencia es un objetivo, reducir la severidad de los síntomas, porque si son jóvenes pierden la audición a muy temprana edad, mínimo deterioro de la función auditiva, ¿no? Y va a ser una lucha constante entre el tratamiento conservador versus el ablativo. Las recomendaciones principales van a ser sí o sí las modificaciones del estilo de vida, que tengan un sueño adecuado, que si tienen síndrome de apnea obstructiva de sueño, evaluarlos para saber por qué se está produciendo ese síndrome de apnea obstructiva de sueño, disminuir el estrés, evitar el café, el alcohol, el tabaco, una dieta hiposódica, que sería con una restricción de 1 a 2 gramos por día, ¿no? Es muy poquito realmente para lo que generalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y puede también tener una rehabilitación vestibular, que lo que va a hacer es evitar crisis, usar periodos intercríticos para poder hacer esa rehabilitación, considerar a veces como es tan discapacitante, algunos pacientes sí tienen que llegar a una terapia cognitiva conductual. El primer paso es el tratamiento médico. Primero se inicia con beteistina. Si bien es bien popular en Francia, en Europa, en Japón, acá también en el Perú,
¿no? No está aprobado por la FDA en Estados Unidos realmente. Entonces, en Estados Unidos ustedes no van a encontrar beteistina. En los demás países sí, ¿no? Acá, por ejemplo, es como que al vértigo, a todos, a diestra y siniestra, beteistina. O sea, ustedes van a emergencias del UNANUE y el paciente está con vértigo y no sé, todavía no lo puede evaluar el neurólogo o el otorrino y ya está con beteistina. Si es que está con beteistina, eso a veces me enmascara para yo descubrir si es que tiene un vértigo paroxístico posicional benigno. Entonces, yo prefiero que no estén con nada, ni con Gravol, nada. Decirles, deje de tomar un día antes por lo menos y ya luego yo puedo hacer el examen, ¿no? Porque como son maniobras, me enmascaran. O sea, el paciente, si está con el dimidrinato, con la betistina, tiene así como que una tendencia al sueño, no quiere abrir los ojos, está como medio divagadito, ¿no? Entonces, para el Menier, sí, una vez que ustedes diagnostican, pueden dar betistina a dosis altas, ¿no? Y como ven, acá pueden llegar hasta 288 a 480 miligramos por día. Es una dosis plena. Si no funciona la betistina, pasan a lo que es los diuréticos. En eso tenemos la furosemida, pero también el que funciona mejor es la acetazolamida. Entonces, pero ustedes saben que los diuréticos también producen pérdida de iones, ¿no? En este caso de potasio. Entonces le tienen que decir al paciente, vas a tomar tu diurético, pero tienes que complementarlo con plátano, ¿no? Plátano, 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 ¿no? Entonces, sí es bien molestosito porque, como les digo, son jóvenes, en algunos casos les gusta hacer deporte y pierden masa muscular, no pueden hacer deporte, al menos hasta que se estabilice su enfermedad, ¿no? Si es que no funciona ese tratamiento, el segundo paso son corticoides intratimpánicos. Estos corticoides intratimpánicos no van a desfuncionalizar el oídito. Solamente van a aliviar que el paciente vuelva a tener el síntoma, pero no los desfuncionalizan como, por ejemplo, cuando infiltran la gentamicina. Cuando colocan gentamicina en el oídito es para ya desfuncionalizar totalmente ese oído, matarlo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que le van a colocar? Le pueden colocar una inyección por semana de metilprednisolona durante 2 semanas, o sea, 2 dosis. O el otro esquema es dexametasona de 4 miligramos por 5 días consecutivos o una inyección por semana por 1 a 4 semanas. ¿Esto en qué ayuda? En que mejora la frecuencia y la severidad del vértigo comparado con un placebo de 24 meses post-tratamiento. Y el otro pueden ser tratamientos quirúrgicos, ¿no? Descompresión del saco endolinfático, pero acá ya, ya soy más invasiva. O sea, quizás no va a tener el vértigo, pero la pérdida auditiva no se va a mejorar. O sea, eso ya se dañó. Entonces, esos pacientes también a futuro van a tener que usar audífonos. Y el otro tratamiento que ya es destructivo, como les había mencionado, ya es que ya no hay ninguna solución, el paciente ya no aguanta más. Y esto también se ve en la edad del paciente, ¿no? Si ya son pacientes con una edad ya avanzada, ¿no? Se desfuncionaliza totalmente, pero con gentamicina. El tratamiento es el tratamiento, no quirúrgico más efectivo, pero más que nada para erradicar el vértigo, pero lo que pierden totalmente es la audición. O sea, se mata totalmente ese oídito como si ya no estuviese. Entonces, esa es la enfermedad de Menier. Luego vamos a pasar a lo que es la laberintitis. La laberintitis es una infección realmente. Puede ser por múltiples patógenos, va a estar acompañado con vértigo, puede haber nistagmus o hipoacusia neurosensorial, pueden tener patología viral o bacteriana. El audiometría durante la infección
va a tener una pérdida auditiva, pero después se resuelve espontáneamente eso, después de que ya haya tenido el tratamiento, se resuelve esa pérdida auditiva. Y hay que hacerles estudios, ¿no? Cuadros, hemograma, PCR, BCG, hasta punciones lumbares, ¿no? Y la tomografía. Dentro de la etiología de la laberintitis puede ser una laberintitis serosa, otogénica supurada, meningocócica, viral, por citomegalovirus, por rubiola, por sarampión, por rubiola materna o por otosífilis. Vamos a hablar de lo que es la otogénica supurada, que realmente es la más frecuente. Esa es por una diseminación de la infección bacteriana al oído interno, desde los espacios que rodean el hueso temporal. Una otitis media crónica con colesteatomatosa también puede provocar, porque produce la erosión de la cápsula óptica y del canal semicircular horizontal, que es más o menos lo que los chicos de prédica pudieron ver hoy día, ¿no? Es una paciente con un colesteatoma que ya ha invadido, ya ha destruido totalmente partes óseas dentro del oído medio y dentro de ellos ha destruido el canal semicircular lateral, como esto. Entonces la paciente, si bien está tranquila, pero ya está empezando a tener vértigo, ¿no? Y a ella sí, pues se le ha referido, porque es una paciente un poquito complicada, porque tiene otras patologías que está en tratamiento, ¿no? Pero tiene un colesteatoma enorme, 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 enorme. Ya no hay cadena de huesecillos, el conducto externo está destruido, ¿no? Entonces, sí, es lo que genera ya, haberla, o sea, no haber acudido a tiempo, ¿no? Al hospital. La hipoacusia severa, una pérdida de la función vestibular permanente, todavía en este caso esta señora no está con eso todavía, pero sí tiene un poco de mareo. Entonces ya está empezando, ¿no? La laberintitis otogénica supurativa, lo que hay que hacer es dar antibióticos de amplio espectro. Si es que fuese solamente una laberintitis serosa, se coloca un tubito de ventilación, ¿no? Un drenaje transtimpánico. Si es que, por ejemplo, tiene el colesteatoma, como en el caso de la señora, hay que operar, hay que sacarle el colesteatoma. Eso ya sería, sí, de manera de una urgencia, ¿no? Por eso se le ha derivado completamente en ese momento que ya teníamos la tomografía. En cambio, en una laberintitis viral pueden ser por varios virus, ¿no? Pueden afectar órganos sensitivos del oído interno, los nervios vestibular y coclear. Puede haber una hipoacusia súbita con y sin vértigo y puede haber una neuritis vestibular, como es el caso del síndrome de Ramsay-Hunt, que son vesículos a nivel de la concha, a nivel del trago, ¿no? Y que produce una parálisis facial, dolor, otalgia intensa a nivel del pabellón. Entonces ahí solamente es tratar el virus, ¿no? Y probablemente va a desaparecer la parálisis facial. Si es que hubiese una pérdida auditiva, también se va a ir, el vértigo también se va a ir, si es que lo hubiera. Y estas lesiones, pues, si es que están infectadas, hay que dar algún tipo de antibiótico, pero a medida que va pasando el periodo del virus y ya también tienen que dar tratamiento, en este caso es aciclovir, esto se resuelve completamente, o sea, como si no hubiese pasado nada. Y por último, el neurinoma del acústico, que es el tumor más frecuente de oído, es un tumor benigno encapsulado que se origina de las células de Schwann. Puede ser de tipo esporádico en el 95% o como parte de un síndrome de una neurofleumatosis tipo 2 en un 5%. Y crece rápido, ¿no? Entonces, como ven aquí, luego está así y luego es un tumor enorme. ¿Qué síntomas va a tener? Puede ser de comienzo lento o insidioso, pero va a tener una hipoacusia neurosensorial, acúfeno unilateral, desequilibrio en la oscuridad o vértigo, va a tener una hipoacusia súbita, ¿no? Un compromiso de los pares craneales, sobre todo del quinto y el sexto par, como también tardíamente del séptimo par.
Lo que hay que hacer es una audiometría. En este caso va a haber una pérdida auditiva en tonos agudos. No solamente el audiómetro sirve ser audiometría, sino también logoaudiometría, que en este caso la logoaudiometría se hace con palabras. Se le dicta palabras al paciente. El audiómetro generalmente viene con una lista de palabras que ustedes le hacen play y ustedes tienen que repetir las palabras. La discriminación se dice cuando el paciente tiene si le dan 20 palabras y de esas responde 50 bien, perdón, 10 bien, va a ser el 50%. Es una baja discriminación. Pero si tiene más de 70, es una buena discriminación, ¿no? Entonces, si tiene una baja discriminación, puedo estar pensando que puede ser un neurinoma del acústico. El VERA, que es el potencial evocado auditivo, de tronco encefálico, porque potenciales evocados auditivos hay varios. Este es el de tronco encefálico, el que ve las ondas que les había explicado de toda la conducción de la vía auditiva, tiene una alta sensibilidad, que es del 90%. Hacerle una tomografía con contraste, o en este caso lo ideal es una resonancia con contraste con gadolino, que tiene mayor especificidad, que es del 95%. En cuanto al tratamiento, es sí o sí quirúrgico. El tipo de incisión va a depender mucho de qué tan invasivo ya sea el neurinoma. Las vías de acceso van a ser por la vía de la fosa media, puede ser suboccipital o translaberíntica, ¿ya? Y por último, ya les pongo un cuadro, que ahí sí ya es todo resumidito, de que quién tiene sordera, quién tiene sensación de plenitud, náuseas, el vértigo en qué está relacionado, la posición de la cabeza y otros síntomas que puedan tener. Ese es el resumen como que ya de todas las patologías vestibulares. Ya, eso ya lo leen con calma. Ya. Entonces ahí ya terminé con la clase y ahora sí les voy a dar les voy a decir las claves del cuestionario. Bueno, al final acá me han puesto 61, pero realmente yo solamente voy a considerar hasta el 58, dije. Solamente hasta el 58. Los otros 3 ya no los considero. Y pues me voy a guiar de los correos porque ahí deben tener sus siglas y ahí lo voy a sacar. A la próxima ya les pongo para que coloquen su nombre completo. Ya. Entonces, la primera pregunta. Ya, el órgano de corte se ubica esta era la rampa media, ¿no? Como lo hemos explicado, es en la rampa media. Seno timpánico, no. Sacro, no, porque el utrículo y el sacro pertenecen a qué parte. Esa es una parte del laberinto anterior o posterior, ¿no? Nada que ver. Ya, la segunda pregunta, que era el movimiento del estribo provoca la vibración. El estribo está en la ventana oval y la ventana oval está en conducción con la rampa vestibular. Acá lo han contestado bien, por eso es que me da sombra que luego nadie quiera contestar. La hipoacusia neurosensorial en la enfermedad de Meniere se caracteriza por hipoacusia de bajas frecuencias, lo que se ha explicado igual también en el dictado de la clase. ¿Cuál es el tratamiento para el vértigo paroxístico? Ejercicios vestibulares. Perfecto. Y la última, que es lo cierto sobre el nistagmo central es, acá ¿cuántos han respondido? Ya, acá sí se equivocaron más. Cuando ustedes en el vértigo paroxístico fijan la mirada, se inhibe totalmente. Por eso es que yo cuando les digo a los pacientes que tienen el vértigo, por ejemplo, ¿no? Le hago la maniobra de Diels-Hallpike, sale positiva, el paciente generalmente quiere cerrar los ojos, lo peor que puede hacer. El paciente lo que tiene que hacer es abrir los ojos y mirar hacia un punto fijo, y con eso lo inhibe. La latencia está presente, nada que ver, y es suprimido por la fijación visual. Solamente esto se hace por el vértigo paroxístico, o sea, el periférico. ¿La dirección es fija? No, la dirección fija, perdón, acá se
se está relacionando, perdón, a lo que es si es horizontal, ¿no? En este caso, sí, el vértigo periférico es horizontal. El que es rotatorio, de arriba, abajo, así como un chocolateo del ojito, ¿no? Eso es central. Entonces acá la duración es ilimitada realmente en el vértigo central. El paciente puede estar horas de horas, horas de horas, no le pasa. Entonces ahí tienen que descartar inmediatamente un stroke, ya con lo que les he explicado. Ya. Ujú. Ya, realmente acá se han ido, no veía yo cuántos tenía, se han ido durmiendo ustedes. No, o cómo será como las que hizo ahora. Ah, no, o sea, este es un pretest. O sea, esto no, esto es para que se estimulen, pero en el examen es caso clínico, dibujitos, de todo un poquito. Más, yo creo que les voy a colocar casos clínicos, creo. La verdad no sé porque recién voy a hacerlos. Sí, dibujos, dibujos. A pedido de una compañera de ustedes, porque le gustó. No, los dibujos pues no van a ser difíciles. Porque el año pasado sí, el doctor Paredes nos ha pedido que sean para que ustedes llenen, ¿no? No se hizo así, pero yo creo que sí, como para que refresquen un poquito. Igual y no he hecho las preguntas, yo no repito mis preguntas realmente, así es que estudien, porque si se consiguen en los exámenes del año pasado, por gusto, de verdad por gusto, porque yo sí hago diferentes preguntas todos los años. Ya, entonces estudien. Sé que oído interno es molestoso, pero al menos creo que aquí está como que la carnecita de cada uno. He tratado de avanzar y de ahí hacer un resumen, avanzar y hacer un resumen para que capten y entiendan, porque es pesado, ¿no? Y sí los felicito porque yo ya decía, ay, no, me van a responder malazo el cuestionario, pero los felicito porque sí han respondido en su mayoría muy bien. No sé si con ChatGPT o ustedes, pero lo han respondido bien. ¿Alguna duda, algo? Ya mis siguientes clases sí las voy a hacer presenciales, me van a disculpar realmente chicos, estoy bastante apenada de no poder tampoco conocerlos. Mi cámara lamentablemente no sé qué ha pasado, que no se puede activar con el Meet, porque mi cámara en la computadora normal, o sea, lo activo la cámara y funciona perfecto, pero cuando quiero en el Meet, no sé, realmente voy a indagar por qué ha pasado eso. ¿Alguna pregunta, duda? No, mejor que como es un poco complicado, mejor es virtual. No todos pueden. ¿Cómo que no pueden ver bien? Sí, tiene que el ecran. No, las siguientes sí van a ser Yo prefiero que sean presenciales porque ahorita, por ejemplo, no me han podido ver cómo hago yo las maniobras, no les puedo enseñar, aunque la siguiente que yo les voy a dictar es nariz, fisiología de nariz, y la siguiente es laringe, pero ya eso es muchísimo más adelante. Nariz, no recuerdo ahorita el día que me toca, pero la siguiente es nariz. ¿Alguna otra duda? Comentario para ya despedirnos. ¿Sí? Nada más. Ya, entonces chicos, gracias a ustedes por la atención, porque sí, al menos algunos que tengo sus nombres acá y las respuestas del cuestionario, sí, gracias a ustedes realmente. Y el siguiente grupo que va a tocar conmigo, si les dije a los chicos, les voy a tomar pasitos, les voy a tomar pasitos, o sea, el siguiente grupo que le toca conmigo van a tener examen de entrada, ¿ya? Porque sí, he visto que este grupo ha respondido bien, ¿no? Entonces, les falta estímulo nomás y estudien bastante, porque los días se pasan rápido y tienen que prepararse para el ENAM, si quieren postular a algo de salud, tienen que estar a 1000 por hora, ¿ya?
Y los felicito en sí a todo el grupo porque han contestado muy bien. Y nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Ya? Que tengan buena noche. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctor.